La sangre que va desde el corazón hacia los pies circula por las arterias. Una vez en el pie, a través de los capilares, la sangre vuelve por las venas hacia el corazón. Factores múltiples como sangre espesa, sedentarismo, quietud obligada, lleva a que esta sangre no pueda hacer fácilmente su retorno hacia el corazón y el paciente queda en riesgo de padecer trombosis venosa profunda. Bienvenidos a Salud en Casa. La sangre es el fluido que circula por todo el organismo a través del sistema circulatorio, formado por el corazón, el cual late entre 60 u 80 veces por minuto. Bombea casi 5 litros de sangre. En cada latido, sus paredes se contraen en dos movimientos, sístole y diástole. Estos dos movimientos hacen que la sangre circule constantemente por el cuerpo. Este proceso se conoce como circulación sanguínea. La circulación de la sangre es el mecanismo por el cual el corazón bombea sangre a todas las partes del cuerpo. ¿A dónde va la sangre? Desde la punta del pie hasta la punta de la cabeza. ¿Y qué hace la circulación? A través del mecanismo de función del corazón, de bombeo del corazón, permite que la sangre reciba nutrientes, reciba oxígeno y se distribuyan a todo el organismo. Y como segunda parte de la circulación, esto se hace a través de las arterias. Y como segunda parte, a través de las venas, recoge los desechos de la circulación y los lleva para que sean expulsados. En este proceso lleva nutrientes y lleva oxígeno a todo el cuerpo y recoge esos nutrientes para que sean eliminados. En este proceso de circulación, la sangre se demora en atravesar el corazón unos 1.5 segundos, mientras que para el viaje desde el corazón a los pulmones dura entre 5 a 7 segundos, comparado con el del corazón al cerebro que tarda alrededor de 8 segundos. De esta manera, podemos decir que el cuerpo está recibiendo constantemente este fluido para el buen funcionamiento. Cada latido hay circulación en todo el cuerpo, o sea que cada latido del corazón continuamente hay sangre circulando en todas las partes del cuerpo. Luego les digo, desde la punta del pie hasta la punta de la cabeza, continuamente hay circulación para llevar sangre al cerebro, al corazón, a los ojos, al riñón, para que podamos caminar, para que podamos comer en todas partes y en forma continua. Cuando hablamos de circulación, inmediatamente pensamos en las partes del cuerpo como las piernas. Ellas, al estar más alejadas del corazón, deben realizar este proceso con un grado más de complejidad y en algunas ocasiones pueden aparecer molestias o dificultades que hacen que la circulación no sea la adecuada. Mientras más distante del cuerpo, habrá un mecanismo diferente. Hay unos signos o síntomas que hablan de dificultad de la circulación y como me lo dices, por ejemplo en las piernas, que haya un problema de circulación por ser distante es dolor, calambres, hinchazón que hacen que la circulación fuera más débil o alterada. Sin embargo, el cuerpo, dentro del mecanismo de regulación que tiene interno, hace que la sangre llegue igualmente a la punta del pie o a la cabeza, que llegue igual si estamos de pie o si estamos acostados. Y esto permite que la circulación y oxigenación y nutrientes lleguen a la punta del pie, a la cabeza y a todos los órganos en forma continua. En este proceso es fundamental la participación de las venas y las válvulas en las piernas. Las válvulas de las venas que permiten, además del músculo que se contrae y exprime las piernas, hacen que la sangre vaya devolviéndose y regrese al corazón si uno está de pie. Si yo estoy acostado, es más fácil el retorno, pero los músculos de las piernas, las válvulas de las venas, la contracción del corazón y el flujo de la sangre va haciendo que ésta vaya circulando y recirculando. Por otro lado, los músculos también hacen un gran aporte a la función circulatoria del cuerpo, ya que llevan los nutrientes y el oxígeno en el proceso de flujo sanguíneo muscular. Es por eso que es necesario estar en constante movimiento físico para lograr una buena circulación. Si no cuenta con un buen régimen de actividad física, este puede traer consecuencias en el flujo de la sangre. Mientras hago ejercicio, facilito o favorezco la circulación de la sangre en las venas y en extremidades. Al ser sedentario, pierdo el fenómeno como de escurrimiento que me dan los músculos, de comprimir las venas y adicionalmente al ser sedentario aumento de peso, pongo más resistencia a que la sangre pueda circular, o sea que eso va desencadenando una serie de complicaciones, sin entrar a hablar ahora de otras complicaciones asociadas al sedentarismo
y a la obesidad, que van sumando en enfermedades cardiovasculares. Una mala circulación sanguínea puede deberse a diversos factores, desde el sedentarismo hasta un trastorno circulatorio, además de traer problemas de salud como la trombosis. Trombosis es formación de coágulos. Trombosis venosa profunda es formar coágulos en las venas y se conoce como tromboembolismo venoso la formación de trombos en cualquier vena del cuerpo. Tromboembolismo venoso son dos partes: trombos en los pulmones y trombos en la circulación. Por ello, cuando existe un problema de salud, es necesario tomar varios tipos de medidas y no solo las que están más directamente relacionadas a combatir la causa. Por eso es de gran importancia llevar un estilo de vida saludable, conformando hábitos coherentes. Al regresar, conoceremos cuáles son los síntomas iniciales de la trombosis venosa profunda. La trombosis venosa profunda es una enfermedad que causa muchas más muertes a nivel mundial que el cáncer, el SIDA y los accidentes automovilísticos combinados. La buena noticia es que esta es una patología que se puede prevenir. Hasta un 70% de los casos de tromboembolia venosa ocurre durante o después de una hospitalización, lo que convierte a esta enfermedad en la principal causa de muerte evitable en hospitales. Lo más importante es relacionado con hospitalización. Sin embargo, en pacientes ambulatorios hay que tener en cuenta ciertos factores de riesgo, y es signos y síntomas que sugieren trombosis, por ejemplo, en embarazadas, en pacientes con cáncer o con tumor, y menos frecuente, pero que debemos tener presente, es en pacientes que han viajado por mucho tiempo. ¿Qué es mucho tiempo? Viajes de más de 4 o 6 horas donde no nos hayamos movilizado lo adecuado. Según los especialistas, para que se produzca una trombosis venosa profunda, tienen que presentarse 3 factores: que la sangre se quede por un tiempo prolongado dentro de las venas y no sea bombeada correctamente al corazón, que la sangre esté más espesa de lo normal y que se presente un daño en las venas. Factores que predisponen a formar trombosis en las venas: sedentarismo, quietud, reposo prolongado. El estar hospitalizado por una condición médica o quirúrgica me lleva a estar sedentario, quieto o en reposo prolongado. Cirugías grandes de cadera, de rodilla, cirugías neuroquirúrgicas o cardiovasculares, en donde el reposo va a ser mayor. Presentar obesidad, ser mujer, estar en embarazo o recientemente haber dado a luz son también algunos de los factores de riesgo para presentar trombosis venosa profunda. Es importante, si en mi familia hay antecedente de formación de trombos en las venas o en el pulmón o antecedente de muerte súbita, y si yo desarrollo estos factores. ¿Por qué? Porque hay unos trastornos de coagulación o hay unos problemas en la sangre que predisponen a la formación de trombos, enfermedades inflamatorias o autoinmunes que predisponen a la formación de trombos. Hay factores asociados a cáncer que también pueden ser hereditarios o simplemente la formación de trombos en familiares. No se conocen causas medioambientales precisas que puedan llevar a padecer trombosis venosa profunda. Sin embargo, es importante tener buenos hábitos de vida para prevenir su aparición. Medioambientales como factores de riesgo no habría asociados al ambiente. Sí hay condiciones que van sumando, como por ejemplo el tabaquismo. El tabaquismo tiende a futuro a dañar la circulación y predispone a enfermedad circulatoria, pero medioambientales como tal que predispongan a la formación de trombos no habían así identificados grandemente. Estudios concluyen que la sensibilización pública mundial sobre la trombosis venosa profunda es baja, mucho más baja que la conciencia sobre otras afecciones como el infarto de miocardio, el ictus, la hipertensión, el cáncer de mama, el cáncer de próstata y el SIDA, y que menos de la mitad de la población adulta sabe que los coágulos de sangre pueden prevenirse. Es importante aprender a reconocer síntomas iniciales de la enfermedad para acudir al servicio de urgencia lo más pronto posible y evitar las graves consecuencias. Dolor en la pierna, calor
hinchazón, limitación para mover. Y si tengo alguno de los factores que mencionamos previamente o he estado hospitalizado recientemente, asfixia o dificultad para respirar que inicia súbitamente y síntomas más graves que igual nos obligan a consultar, pérdida súbita del conocimiento. Son signos o síntomas que sugieren que hay un trombo en la pierna o que se ha desprendido y ha migrado al pulmón y me puede producir lo que les mencionaba, dolor o algún grado de limitación, asfixia o pérdida súbita del conocimiento. El tamaño del trombo formado será el que dictamine la severidad de la enfermedad en sí y de sus consecuencias. Mientras más grande el trombo, más severa la enfermedad. Mientras más días pasan sin tratamiento, va a ser más riesgoso y se asocia a complicaciones agudas, como las que te mencionaba. Agudamente, el trombo migra al pulmón, me da tromboembolismo pulmonar o me da muerte súbita. Y a largo plazo, el problema grande de los trombos en las piernas o inclusive en las manos, donde puede dar el miembro superior o miembro inferior, las complicaciones a largo plazo son dolor crónico, hinchazón crónica, que uno ve edema crónico en la pierna, y lo otro, lo que se llama el síndrome posttrombótico o postflevítico, que es lo que más discapacidad da asociado a un trombo. Normalmente esta enfermedad se presenta en una sola pierna o en un solo brazo. Generalmente sí, es muy raro que haya un trombo en las dos piernas. Si hay un trombo en las dos piernas, uno piensa que hay una enfermedad mucho más agresiva, más severa, una complicación a nivel abdominal, como por ejemplo un tumor, o antecedentes familiares que predispongan a trombosis mucho más severas. Pero generalmente la trombosis venosa es de un solo lado, de las piernas o de los brazos. Aquellas trombosis venosas profundas que se localizan por encima de las rodillas suelen ser las de más alto riesgo para desarrollar embolia pulmonar, y estas ocurren en el 50% de los casos. Aprenda a reconocer los signos de alarma. La embolia pulmonar es el trombo agudo que va para el pulmón. Signos y síntomas de alarma: dificultad súbita para respirar, pérdida súbita del conocimiento. Son como los signos o síntomas grandes que hay que identificar. Y el punto importante es en quien tenga factores de riesgo. Es importante si he estado hospitalizado, cirugía reciente, me ha dado un trombo previo, en embarazadas o pacientes con cáncer. Cuando se presenta una trombosis, es fundamental que tanto pacientes como personal de la salud estén entrenados para identificar a tiempo los factores de riesgo y los síntomas para así lograr un diagnóstico y tratamiento oportunos que puedan salvar la vida y evitar complicaciones. Inicialmente, signos o síntomas que sugieran que haya trombos. Lo otro, buscar factores de riesgo. Y hay exámenes de sangre en pacientes en donde el riesgo de tener trombos no es muy alto. Hago un examen de sangre, si es normal, me lo descartaría. El examen busca identificar factores relacionados con trombosis en la sangre. Se llama dímero D. En pacientes con un riesgo mayor se hace una ecografía, que es ver la circulación en las venas, y donde haya problemas de compresión de la vena se diagnostica el trombo. Y el seguimiento necesario para estos pacientes depende del curso clínico que tengan, con la anticoagulación y la evolución clínica. También existen exámenes especializados como las gammagrafías y el angioTAC en caso de trombosis pulmonar. La prevención resulta fundamental tanto en el caso de aquellos factores que son modificables como en la rápida detección de los signos y síntomas de una trombosis venosa profunda. Al regresar estará con nosotros en estudio el doctor Mario Bedoya, médico internista y vascular, con quien hablaremos de los tratamientos para la trombosis venosa profunda. Seguimos en Salud en Casa y en este momento nos acompaña el doctor Mario Bedoya, él es médico internista y vascular de la Fundación Reina Isabel. Doctor Mario Bedoya, qué gusto de verdad tenerlo aquí en nuestro programa, bienvenido. Buenos días, muchas gracias Liliana por esta invitación tan cordial, aquí agradeciendo
para poder explicar un poco más sobre el tratamiento de las enfermedades trombóticas. Nosotros estamos felices de tenerlo aquí en nuestro programa y sí, justamente en esta parte vamos a hablar de esos tratamientos para la trombosis venosa profunda. Pero primero me gustaría decir, doctor, ¿es necesario un diagnóstico oportuno, pero también a tiempo temprano, porque siempre así va a ser mucho más fácil el tratamiento? Sí, mira qué importancia que le das a esta parte de esta pregunta, porque es bastante necesario realizar un tratamiento, un diagnóstico bien temprano, usualmente utilizando una ecografía vascular que se realiza usualmente en los servicios de urgencia. Este es un diagnóstico que amerita un tratamiento rápido y por tanto ese diagnóstico requiere una ecografía lo más pronto posible, que se realiza en clínicas en urgencia o en centros especializados como donde trabajamos en la Fundación Reina Isabel. Claro. Doctor, y digamos que vamos a hacer como esas por partes, digamos, de los tratamientos. Para la trombosis venosa profunda, ¿en algún momento del tratamiento se requieren medicamentos? Sí, claro. Una vez hecho el diagnóstico para los pacientes, requerimos iniciar lo más pronto posible un tratamiento anticoagulante que lo que busca es disolver el coágulo que se está presentando para evitar que éste vaya a otros sitios del cuerpo como son la región pulmonar y que genere unos eventos más serios o catastróficos, y también para evitar adicionalmente que esto vaya nuevamente a recurrir, o sea, a presentarse en un segundo o tercer episodio, porque la persona queda con predisposición a presentar nuevos episodios de trombosis. Pero las personas tienen que saber, doctor, digamos que esos medicamentos deben ser, digamos, guiados por especialistas y, digamos, formulados por ellos, porque a veces olímpicamente, como uno ha escuchado, hay medicamentos de venta libre que ponen la sangre un poquito más líquida. Sí, es cierto, algunos medicamentos son de venta libre, pero no se encuentran dentro del manejo del personal sin ninguna indicación. Requieren de un manejo especializado y unas indicaciones, una dosis y una duración de tratamiento bastante específicos, y por tanto es importante que este tratamiento lo dirija un especialista indicado que tenga conocimientos, ya sea en el área de la hematología o de medicina vascular, o un cardiólogo o un internista. Doctor, aquí en nuestro programa hemos visto, digamos, que esa quietud prolongada debido a hospitalización muchas veces es, digamos, la causa en varios momentos de esa trombosis venosa profunda. Si un paciente se sabe que tiene que quedar hospitalizado por mucho tiempo, ¿existen ya, digamos, protocolos para manejar justamente esa anticoagulación? Sí, durante la hospitalización usualmente el paciente se le evalúa el riesgo que tiene de presentar eventos trombóticos y se le administra medicamentos, usualmente en forma subcutánea, para prevenir esa presentación de trombosis, lo cual se utiliza en todas las clínicas. Los médicos hacen una evaluación de riesgo inicialmente y luego se le administra este medicamento. Y si ya presentan síntomas que generan por edema de la pierna y una hinchazón importante o asfixia que nos haga sospechar de una trombosis en el pulmón, ya en esos pacientes hacemos un diagnóstico más acertado y un manejo mucho más específico con medicamentos más fuertes para disolver el trombo. Doctor, digamos, nos ha hablado en los casos en que la sangre, digamos, está bastante espesa, se necesitan esos medicamentos anticoagulantes. En el caso en que se hayan dañado las venas. Bueno, también tenemos los pacientes que después de que pasa una trombosis y ya se resolvió, puede quedar el sistema venoso dañado. En esos casos es muy importante que también utilicen unas medidas preventivas durante un tiempo, usualmente que va más allá de los 2 años, porque es bastante frecuente que se presente un daño del sistema venoso generando molestias, incomodidad y que finalmente pueden terminar presentando una úlcera venosa, y para eso tenemos ese tipo de tratamiento, además de unas medidas preventivas. Quiero ahondar, doctor, justamente sobre esas medidas de compresión. ¿Qué son, digamos, y todos los pacientes las deberían usar, digamos, aquellos que han sido diagnosticados con trombosis, o quiénes deben usarla? Las deben usar personas que ya tienen el diagnóstico de trombosis. Usualmente los médicos especificamos, dependiendo del daño que tenga el sistema venoso, el tipo de compresión que se va a dar. Hay que aclarar que esa compresión no es dañina para el cuerpo, aunque puede ser ligeramente incómoda durante el principio, pero que no es dañina para el sistema venoso, sino que mejora el retorno, o sea, la circulación venosa. Y hay algunas que son preventivas, que son para pacientes que nunca han tenido trombosis. Ese grupo de pacientes usualmente son personas que están mucho tiempo de pie, son personas obesas, son personas que tienen un oficio con poca movilidad, o personas que, por ejemplo, están en viajes prolongados, viajes de más de 6 horas, sea en avión o en un transporte
terrestre, esas personas tienen riesgo y por tanto se beneficiarían del uso de medidas también preventivas. Porque ellas ayudan, digamos, doctor, a hacer ese retorno. Sí, claro, ayudan a mejorar el retorno venoso y previenen la hinchazón y también algo muy importante, previenen la úlcera venosa, que es una patología como consecuencia de la enfermedad venosa y que puede generar grandes molestias en las personas. Doctor, ¿es cierto que, digamos, ya existen hasta equipos que hacen esa presión mecánica, por así decirlo? Existen en el mercado algunos equipos que todavía de pronto no los disponemos de forma amplia, pero ya existen algunos equipos mecánicos que tratan de simular la contracción muscular y por tanto mejorar la circulación venosa. Sin embargo, no son de uso prescriptivo general, pero en algunos casos podrían ser indicativos en algunos pacientes específicos. Doctor, usted ha hablado bastante, digamos, de algunas modificaciones que hay que hacer en la vida. Sí hay que hacer, digamos, esos cambios en hábitos, tal vez en ejercicio, tal vez en alimentación, para mejorar, digamos, esta trombosis venosa profunda. Definitivamente una persona que ya ha tenido una trombosis tiene mucho riesgo de volver a presentar un nuevo episodio, sobre todo si esa trombosis no encontramos una causa clara. En esos casos los pacientes deben tener unas medidas preventivas que son deambular recurrentemente. La recomendación es que por lo menos cada hora, 10 minutos, hagamos una pausa activa para hacer un movimiento del cuerpo, caminando, ya sea moviendo las piernas, y de esa forma mejorar el retorno venoso, pero también controlando el peso y también la forma de la alimentación debe ser sana para prevenir ese aumento de peso que excesivamente produce una disfunción y un daño que va a llevar a también una disminución del retorno venoso. ¿Y el ejercicio, doctor, en esos pacientes? Definitivamente. Sin embargo, algunas personas preguntan si es posible hacer ejercicio. Durante el momento de una trombosis es limitado la actividad física, pero luego de que pasa un tratamiento ya adecuado, digamos más o menos 4 semanas, el paciente puede ir retornando gradualmente a sus actividades, incluyendo el ejercicio. Qué bueno, buenas recomendaciones. Doctor Mario Bedoya, médico internista y vascular de la Fundación Reina Isabel, gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa. Gracias a ti. Que vuelva. Y con gusto, bueno, los atenderemos allá en la Fundación y en cualquier momento que otra invitación. Gracias. Es importante que aprenda a prevenir la trombosis venosa profunda, que tenga buenos hábitos de vida, que se convertirán en aliados en la conservación de la salud. Para prevenir la trombosis es necesario mejorar el flujo sanguíneo que regresa al corazón. Por ejemplo, consulte a su médico para que le recomiende un programa de ejercicio regular, detenga lo que esté haciendo y levante las piernas durante el día si las siente hinchadas o pesadas. Manténgase en un peso saludable, deje de fumar, evite estar sentado de pie o acostado por largos periodos sin mover las piernas y los pies. Cuando viaje en automóvil, haga paradas frecuentes para salir y caminar un poco. En un viaje largo, en bus o en avión, levántese y camine siempre que pueda. Si no puede ponerse de pie, mueva los dedos de los pies y tense las pantorrillas para hacer que su sangre se mueva. Si está hospitalizado, su riesgo de tener una trombosis es mayor. Su médico puede indicarle un medicamento anticoagulante o diluyente de la sangre para ayudar a prevenir los coágulos sanguíneos. Además de vivir una vida saludable y controlar al máximo todo aquello que se pueda modificar, como el peso, el consumo de alcohol y tabaco, uno de los aspectos más importantes frente a la trombosis venosa profunda es saber identificar los síntomas para así acudir rápidamente al servicio de urgencias con el fin de proteger la vida y evitar mayores complicaciones. Nos vemos la próxima semana con mucho más de Salud en Casa.